Él era un millonario que lo tenía todo, pero no podía comprar el silencio del llanto de sus propios hijos. La mujer que contrató para limpiar su casa, una joven humilde de una aldea remota, fue la única que logró calmarlos con un secreto ancestral, pero lo que él no imaginaba era que, al salvarlos, ella también lo estaría rescatando de una oscuridad que casi lo consumió por completo. Esta es una historia sobre cómo la mayor de las riquezas puede encontrarse en la más simple de las canciones y cómo un corazón roto puede aprender a latir de nuevo. ¿Crees que el destino puede unir a dos almas de mundos completamente diferentes para sanar heridas profundas? El viaje de Alejandro y Jimena te probará que los milagros más poderosos nacen en los lugares más inesperados, transformando el dolor en un amor capaz de desafiar todas las barreras sociales y prejuicios. Prepárate para un giro inesperado que calentará tu corazón y restaurará tu fe en la humanidad. La historia que estás a punto de escuchar es un testimonio de que la verdadera conexión humana no conoce de clases sociales ni de cuentas bancarias. Es una promesa de que, incluso en el luto más profundo, una luz puede surgir de donde menos se espera, guiada por una sabiduría que el dinero no puede comprar. Si crees que los ángeles a veces se disfrazan de personas comunes para realizar milagros en nuestras vidas y que la bondad es la fuerza más transformadora del universo, entonces esta historia es para ti. Quédate hasta el final para descubrir cómo una canción de cuna en una lengua antigua no solo calmó a dos bebés, sino que también reconstruyó una familia y cambió el destino de todos para siempre. Si tienes fe en que el amor y la compasión siempre vencen, suscríbete ahora a nuestro canal. Deja un like para fortalecer este mensaje y comenta "Yo creo" para unirte a nuestra comunidad de corazones que celebran los milagros de lo cotidiano. En la cima de uno de los edificios más codiciados de Polanco, con la ciudad de México a sus pies, vivía Alejandro Garza. A sus 38 años, era la personificación del éxito. Un genio de la tecnología cuyo nombre era sinónimo de innovación y poder en el agresivo mercado de las fintech. Su departamento, un penthouse de diseño minimalista con paredes de cristal que se abrían hacia el Parque Lincoln, era una galería de arte moderno, donde cada pieza de mobiliario costaba más que un auto de lujo. Sin embargo, el espacio era aséptico, frío y aterradoramente silencioso, excepto por un sonido que el dinero no podía acallar: el llanto agudo y desesperado de sus hijos gemelos, Mateo y Luna. La riqueza que lo rodeaba solo servía para ampliar el eco de su soledad, convirtiendo el lujo en una burla cruel. Comandaba un imperio de millones de pesos, pero dentro de aquellas paredes no era más que un rey destronado, impotente en su propio castillo de cristal, atormentado por el sonido de su mayor y más dolorosa responsabilidad. Hace 6 meses, el mundo de Alejandro se había partido en dos. Su esposa, Sofía, la mujer cuya sonrisa era la única verdadera obra de arte que él jamás quiso poseer, murió trágicamente durante el parto. Desde entonces, Alejandro se convirtió en un espectro de sí mismo. Todavía vestía los trajes impecables de Segna y los relojes suizos que denotaban su estatus, but no eran más que un disfraz para el hombre que se deshacía por dentro. Sus ojeras profundas contaban la historia de noches de insomnio, y sus ojos, antes brillantes y llenos de ambición, ahora cargaban un vacío abismal, un luto perpetuo que ni la vista más espectacular de la ciudad lograba llenar. Se movía por la casa como un autómata, el dolor envolviéndolo como una niebla densa, haciendo de cada respiración un esfuerzo consciente. La pérdida de Sofía no solo le quitó al amor de su vida, le robó la capacidad de sentir cualquier otra cosa que no fuera su ausencia. La mayor paradoja de su vida era su completa incapacidad como padre. Este hombre, que tomaba decisiones de millones de dólares antes del primer café del día, era incapaz de descifrar el lenguaje universal del llanto de sus hijos. Para él, Mateo y Luna no eran la herencia del amor que él y Sofía compartieron. Eran el recordatorio vivo y palpitante de su pérdida. Cada vez que miraba sus pequeños rostros, veía los ojos de su difunta esposa, y la culpa y el dolor lo paralizaban, creando un abismo emocional entre él y los bebés.
Los amaba con un amor aterrorizado, un amor que no sabía cómo expresar. Contrató a las mejores niñeras, a los más renombrados pediatras, pero nadie lograba traer paz a aquel hogar. Alejandro estaba atrapado en una jaula de oro, rodeado de todo lo que un hombre podría desear, pero sintiéndose el más pobre de los mortales, hambriento de un consuelo que parecía haber muerto junto con su esposa. Lejos de los rascacielos y el brillo de Polanco, en una pequeña aldea enclavada en las montañas de Oaxaca, la vida de Jimena López había sido tejida con hilos de tradición y necesidad. A sus 23 años, poseía una belleza terrenal y serena, con un largo cabello negro que caía como una cascada sobre sus hombros y ojos castaños que, a pesar de reflejar las dificultades de una vida de trabajo duro, guardaban una pureza y una calma ancestral. Su ropa era simple, gastada por el uso, pero siempre impecablemente limpia, y sus manos, aunque encallecidas, eran gentiles. Había llegado a la Ciudad de México hacía pocas semanas, impulsada por el sueño de ofrecer una vida mejor a su familia. La inmensa metrópoli era un monstruo de concreto y ruido que la asustaba, pero dentro de ella ardía la esperanza, una pequeña llama alimentada por el recuerdo de su tierra y la fuerza de sus raíces, un contraste flagrante con el mundo estéril y opulento que estaba a punto de encontrar. Jimena no cargaba en su equipaje diplomas o referencias de familias ricas. Su único y más valioso tesoro era un legado invisible, susurrado de generación en generación. Su abuela, una respetada curandera y partera en su comunidad, le había enseñado los secretos que no se encuentran en los libros, las canciones de cuna en la antigua lengua zapoteca, melodías que imitaban el sonido del viento en los árboles y el murmullo de los ríos, capaces de calmar al espíritu más inquieto. Había aprendido a reconocer el lenguaje sutil de los bebés, a entender lo que sus llantos realmente significaban y a usar el poder de una voz suave y de un toque seguro para traer paz. Este conocimiento no era una técnica, sino una conexión profunda con la vida, una sabiduría que fluía en su sangre. Sola y con el corazón encogido por la nostalgia, se aferraba a esos recuerdos, sin saber que aquella herencia cultural era la llave que abriría la puerta más inesperada y transformadora de su vida. Mientras Jimena luchaba por encontrar cualquier trabajo digno en la gran ciudad, la cordura de Alejandro se desvanecía cada día. Las niñeras más calificadas, con currículums impecables y salarios exorbitantes, entraban y salían de su departamento, derrotadas por el llanto inconsolable de los gemelos. Expertos en sueño y terapeutas infantiles ofrecieron teorías y métodos complejos que resultaron inútiles. La desesperación de Alejandro se había convertido en una niebla espesa que lo asfixiaba y estaba al borde de un colapso total, un hombre hundiéndose en su propio océano de tristeza. Fue en ese exacto momento de rendición que la agencia de empleos, ya sin opciones de élite, envió el currículum de Jimena para una vacante de auxiliar de limpieza. El universo, en su misteriosa sabiduría, estaba moviendo las piezas en su tablero, preparando el encuentro entre el más profundo dolor y la más pura sanación, en el lugar donde la esperanza parecía haber muerto. Sentada en el borde de un sofá de piel italiana que valía más que la casa de su familia en Oaxaca, Jimena se sentía diminuta, una extraña en un planeta de lujo y frialdad. El aire en el penthouse era enrarecido y el silencio opresivo era brutalmente roto por olas de llanto que venían de una habitación cercana. No era un llanto común de bebé, era un lamento agudo, una sinfonía de dolor y desamparo que parecía infiltrarse en las paredes, en el piso de mármol y en el alma de quien lo escuchara. Las voces apagadas de la niñera de turno, tensas e ineficaces, solo añadían una capa de pánico a la angustia de los gemelos. Jimena apretó las manos en su regazo, el sonido resonando dentro de ella no como una molestia, sino como un llamado, un lenguaje que su corazón, entrenado por generaciones de cuidado, entendía perfectamente. Sentía la soledad en aquellas pequeñas voces, un vacío que hacía eco al suyo propio, allí, en aquella ciudad inmensa e indiferente. Fue entonces que Alejandro pasó por la sala, moviéndose como un fantasma en su propia casa. Su rostro
normalmente una máscara de control inquebrantable en los negocios, estaba desnudo, exhibiendo una expresión de pura y absoluta derrota. Ni siquiera registró la presencia de Jimena. Sus ojos estaban fijos en un punto distante, perdido en su laberinto de luto y frustración. Pero Jimena lo vio, y en su desesperación, ella reconoció un sufrimiento que iba más allá de la simple irritación. Movida por un impulso que era más fuerte que su miedo y su timidez, una fuerza que venía de las profundidades de sus raíces, se puso de pie. Con la voz suave, pero firme, se atrevió a romper el protocolo de una entrevista de trabajo. «Señor», dijo, haciendo que él se detuviera y la notara por primera vez. «Con todo respeto, ¿puedo verlos, por favor?» La pregunta quedó suspendida en el aire, un acto de valentía y compasión que desafiaba la lógica de la situación. Al principio, Alejandro la miró con una mezcla de confusión e irritación. ¿Quién era aquella joven, candidata a una vacante de limpieza, para sugerir que podría tener éxito donde una legión de carísimos especialistas había fracasado? Su primera inclinación fue descartarla con un gesto brusco, pero entonces la miró a los ojos. No había arrogancia allí ni oportunismo. Había solo una calma profunda, una serenidad que estaba tan fuera de lugar en aquel ambiente de caos que lo desarmó. Estaba exhausto, al límite de sus fuerzas. La lógica había fallado, el dinero había fallado, la ciencia había fallado. En un acto de rendición total, un hombre que no creía en nada más que en datos y estrategias, decidió apostar por un sentimiento. Sin decir una palabra, solo asintió con la cabeza, un gesto de resignación que la invitaba a entrar en el epicentro de su pesadilla. Jimena entró en la habitación de los bebés, un espacio que parecía más un showroom de artículos infantiles de lujo que un nido de amor. Ignorando los móviles electrónicos y las máquinas de ruido blanco, caminó directamente hacia las dos cunas, donde Mateo y Luna se retorcían, con las caras rojas y empapadas en lágrimas. No dudó. Inclinándose sobre ellos, cerró los ojos por un instante, como si buscara una conexión con algo muy antiguo dentro de sí. Y entonces comenzó a cantar, una melodía suave e hipnótica, en una lengua que Alejandro nunca había escuchado, fluyó de sus labios. Las palabras en zapoteco eran como agua fresca en tierra seca, una canción de cuna que cargaba la sabiduría de montañas y ríos, de abuelas y de madres a lo largo de los siglos. El efecto fue inmediato y sobrenatural. El llanto se detuvo a medio sollozo. Los pequeños cuerpos, antes rígidos de angustia, se relajaron. Los ojos de los gemelos, abiertos y sorprendidos, se fijaron en Jimena, cautivados por aquella voz. Paralizado en el umbral de la puerta, Alejandro fue testigo de lo imposible. En menos de un minuto, bajo el hechizo de aquella canción ancestral, los sollozos se transformaron en respiraciones profundas y regulares. Mateo y Luna, por primera vez en días, se durmieron. No era un sueño agitado, sino una paz profunda y serena que no había visto en ellos desde que nacieron. El silencio que se instaló en la habitación ya no era el silencio frío y vacío de antes. Era una quietud sagrada, llena de alivio y calidez. Una ola de emoción tan abrumadora golpeó a Alejandro que sus piernas flaquearon. Las lágrimas que había contenido por meses por su esposa le ardían en los ojos, ahora mezcladas con una gratitud atónita. No estaba mirando a una empleada de limpieza. Estaba mirando la personificación de un milagro, una luz suave que acababa de perforar la oscuridad impenetrable de su vida. En el bendito silencio que siguió, Alejandro tomó la decisión más impulsiva y visceral de su vida. Mirando a Jimena, que sostenía a uno de los gemelos dormidos con una naturalidad que lo conmovió, supo que no podía dejarla ir. La entrevista para la vacante de limpieza fue olvidada, borrada de la realidad por aquel milagro de pocos minutos. «Quédate», dijo, con la voz ronca por la emoción, «no para limpiar, para cuidarlos. Te pago lo que pidas, el triple. Tendrás tu propia habitación, comida, todo lo que necesites para ayudar a tu familia. Solo, quédate». La oferta era un acto de pura desesperación y esperanza, un hombre de negocios desechando todas las reglas por una única oportunidad de salvación. Jimena, atónita, vio en sus ojos no la arrogancia de un patrón,
sino la súplica de un padre roto. Para ella, aquello no era un empleo, era el destino revelándose, una respuesta divina a sus oraciones más secretas. Con lágrimas silenciosas de gratitud, ella aceptó. La presencia de Jimena transformó el penthouse de un mausoleo frío a un hogar. Trajo consigo no solo sus canciones, sino también el olor de tés de hierbas que preparaba para los bebés, el sonido de su voz suave leyendo cuentos y un aura de tranquilidad que impregnó cada habitación. Bajo su cuidado, Mateo y Luna florecieron. El llanto incesante dio paso a balbuceos curiosos y sonrisas fáciles. Por primera vez, Alejandro comenzó a ver a sus hijos no como monumentos de su pérdida, sino como pequeños seres llenos de vida y personalidad. Se sorprendía así, mismo observando a Jimena, admirando la paciencia infinita con la que los alimentaba, la ternura con la que los acunaba. Había una sabiduría en sus gestos simples que avergonzaba a toda la tecnología y la riqueza que él había acumulado. Empezó a llegar más temprano de la oficina, atraído no solo por el silencio, sino por la paz contagiosa que ella irradiaba. Sin embargo, a medida que la gratitud por Jimena crecía, una oscura sombra de culpa se apoderaba del corazón de Alejandro. Cada sonrisa de sus hijos hacia la cuidadora, cada noche de sueño tranquilo, parecía una traición a la memoria de Sofía. Se sentía un impostor en su propia casa, como si estuviera permitiendo que otra mujer ocupara un espacio sagrado que pertenecía solo a su difunta esposa. Para protegerse de ese sentimiento, levantó un muro entre él y Jimena. La trataba con una cortesía formal y distante, manteniendo sus interacciones estrictamente profesionales. Le pagaba su generoso salario y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, pero evitaba cualquier conversación que pudiera llevar a una conexión personal. Tenía miedo de que, si admitía cuán esencial se había vuelto, estaría disminuyendo el amor insustituible que sentía por Sofía. El conflicto interno de Alejandro pronto ganó una voz externa, en la figura de su suegra, doña Isabel. Una socialite imponente y controladora, veía el mundo a través de un rígido lente de clase y prejuicio. Al visitar el departamento y encontrar a Jimena, una joven de minamontes, rasgos indígenas y ropas humildes, al mando de sus nietos, su desprecio fue inmediato y cortante. Para Isabel, la presencia de Jimena era una afrenta, una mancha en la reputación de la familia. La llamaba peyorativamente la India a sus espaldas, y frente a ella la trataba con una frialdad condescendiente, cuestionando sus métodos primitivos. Isabel no veía la sanación que Jimena había traído. Veía solo a una criada que, en su opinión, se estaba aprovechando de la vulnerabilidad de su yerno para infiltrarse en un mundo que no le pertenecía, amenazando el legado de su hija. La presión social se intensificó, envenenando el santuario de paz que Alejandro estaba tratando de construir. En cenas y eventos corporativos, sus amigos y colegas hacían bromas veladas sobre la niñera milagrosa de Oaxaca, insinuando que había perdido el juicio, cambiando a profesionales calificadas por creencias populares. Cada comentario sarcástico era una pequeña puñalada a su confianza, forzándolo a justificar una decisión que era puramente emocional. Se vio aislado, atrapado entre dos mundos, el de la paz recién descubierta dentro de su casa y el de la sociedad elitista y cínica a la que pertenecía. La presencia de Jimena lo obligaba a confrontar el vacío y el prejuicio de su propio entorno y empezó a darse cuenta de que la verdadera pobreza no estaba en la aldea de donde ella venía, sino quizás en el corazón de los hombres con los que compartía el champán. La historia está conmoviendo tus emociones. Si crees que la bondad y la sabiduría de Jimena lograrán superar el muro de prejuicio que la rodea, deja un like en este video para darnos fuerza y suscríbete ahora para no perder el emocionante desenlace de este viaje. Sigue viendo para descubrir cómo la batalla silenciosa de Jimena y Alejandro apenas comienza. La transformación de Alejandro no fue una epifanía súbita, sino un despertar gradual, como el sol de la mañana disipando lentamente la neblina. Empezó a dejar la oficina más temprano, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar en casa. Dejó de ser un espectador pasivo de la paternidad y le pidió a Jimena que le enseñara.
Con una humildad que se sorprendió a sí mismo, el poderoso Seo aprendió a bañar a sus hijos, a sentir la temperatura del agua con el codo, a cambiar pañales con manos que, aunque antes solo estaban acostumbradas a firmar contratos, ahora se volvían ágiles y cuidadosas. Aprendió a reconocer la diferencia entre el llanto de hambre y el de sueño, y descubrió la alegría simple y abrumadora de tener a uno de sus hijos durmiéndose en su pecho. Eran victorias pequeñas y silenciosas, pero que juntas comenzaron a reconstruir los cimientos de su alma, llenando las grietas de su corazón con un nuevo tipo de amor. Su cambio interno pronto se manifestó en acciones externas. El silencio cómplice con el que solía recibir las indirectas de doña Isabel fue reemplazado por una defensa firme e inquebrantable de Jimena. Cuando su suegra criticó un amuleto tradicional que Jimena había colocado discretamente en la cuna de los gemelos, llamándolo superstición de gente ignorante, Alejandro intervino con una calma glacial. Isabel, la paz que mis hijos tienen hoy se debe a la sabiduría de Jimena, y confío plenamente en ella, dijo él, su voz sin dejar lugar a discusión. Cada vez que la defendía, no solo estaba protegiendo a su empleada, estaba protegiendo la nueva paz de su hogar, afirmando su elección de valorar la compasión y la sanación por encima de las convenciones sociales y el prejuicio. Aquel muro de formalidad que había construido alrededor de Jimena estaba siendo demolido, ladrillo por ladrillo, con cada acto de lealtad. La barrera entre patrón y empleada comenzó a disolverse, dando paso a una conexión humana genuina. Alejandro se encontró fascinado por la historia de vida de Jimena. Durante las noches tranquilas, después de que los bebés se durmieran, la invitaba a conversar. Le preguntaba sobre Oaxaca, sobre los colores vibrantes de sus mercados, sobre las fiestas de su aldea y sobre la abuela, cuyas enseñanzas llevaba como un tesoro. Escuchaba, absorbiendo cada detalle de un mundo donde la riqueza se medía en lazos comunitarios y respeto por la tierra. Jimena, a su vez, compartía sus historias con una sencillez y una honestidad que lo desarmaban. En esas conversaciones, él no era el CEO millonario y ella no era la niñera. Eran solo dos almas compartiendo sus verdades, construyendo un puente de entendimiento y respeto mutuo sobre el abismo de sus diferencias sociales. Al darse cuenta del dolor que Alejandro aún cargaba por su esposa, Jimena tomó una iniciativa delicada y valiente. Notó que no había fotos de Sofía en las habitaciones principales de la casa, como si su memoria hubiera sido encerrada junto con el dolor. Un día, encontró un portarretratos con una foto radiante de Alejandro y Sofía, guardado en el fondo de un cajón del escritorio. Con todo cuidado, lo limpió y lo colocó sobre la cómoda en la habitación de los gemelos. Cuando Alejandro lo vio, una ola de emoción lo golpeó. Antes de que él pudiera reaccionar, Jimena dijo suavemente: «Necesitan conocer el rostro de su mamá. El amor de ella todavía está aquí, cuidando de todos ustedes». Aquel gesto simple y profundo fue un catalizador para la sanación de Alejandro, dándole permiso para celebrar la memoria de Sofía con amor, en lugar de solo llorarla con dolor. Esta revolución interna de Alejandro se desbordó hacia su vida profesional. El hombre que antes lideraba con una eficiencia implacable y una distancia calculada, comenzó a dirigir su empresa con una nueva empatía. Pasó a escuchar más a sus empleados, a valorar el bienestar de sus equipos y a buscar un propósito mayor para su imperio tecnológico, más allá de las ganancias. Sus socios y directores quedaron perplejos con el cambio, pero los resultados fueron innegables. La lealtad y la creatividad en la empresa florecieron. Alejandro estaba aprendiendo, a través del ejemplo silencioso de Jimena, que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de controlar, sino en la habilidad de conectar y cuidar. Se estaba convirtiendo no solo en un mejor padre, sino en un mejor hombre, un líder cuya mayor riqueza ahora era su recién descubierta humanidad. Doña Isabel sentía el control escurriéndosele entre los dedos. Cada día, Alejandro se alejaba más de ella y se acercaba a aquella a quien consideraba una usurpadora. La gratitud de su yerno por Jimena se había transformado en un profundo respeto, e Isabel veía en ello una afrenta directa a la memoria de su hija Sofía.
Consumida por el resentimiento y decidida a eliminar a Jimena de sus vidas, decidió que las críticas veladas y el trato frío ya no eran suficientes. Era hora de una ofensiva total, de una jugada que destruiría la reputación de la joven y forzaría a Alejandro a ver el error que estaba cometiendo. Empezó a usar sus contactos y su dinero para investigar la vida de Jimena en Oaxaca, buscando un secreto, una debilidad, cualquier cosa que pudiera usar como arma para exponerla, como el fraude que creía que era. La búsqueda de Isabel no tardó en dar frutos envenenados. A través de un informante, descubrió que la abuela de Jimena era una curandera ampliamente conocida en la región. En la mente prejuiciosa de Isabel, esa palabra que significaba sanadora fue inmediatamente distorsionada en algo sombrío y primitivo. Tejió una narrativa maliciosa, transformando la sabiduría ancestral en brujería y las canciones de cuna en encantamientos. La imagen que planeaba pintar era la de una joven manipuladora que usaba trucos de magia popular para hechizar a los bebés y, por consecuencia, controlar a un Alejandro vulnerable por el luto. Esa sería su arma definitiva, una acusación de charlatanería y prácticas oscuras que, estaba segura, sería suficiente para escandalizar al círculo social católico y conservador de Alejandro, volviendo insostenible la presencia de Jimena en su casa. La revelación que lo cambiaría todo, sin embargo, no fue la de Isabel, sino la de Alejandro. Una tarde, mientras se dirigía a su oficina en casa, escuchó la voz de su suegra viniendo de la biblioteca. Se detuvo. Su intención era solo saludarla, pero las palabras que escuchó lo congelaron en el sitio. Isabel hablaba por teléfono con una de sus amigas, su voz goteando veneno y triunfo. En la cena del consejo, frente a todos, decía, voy a desenmascarar a la pequeña oportunista. Descubrí que su abuela era una bruja de pueblo. Les voy a mostrar a todos cómo esta india está usando sus cantos de hechicería para engañar a Alejandro y apoderarse de todo. En ese instante, una náusea subió por la garganta de Alejandro. La crueldad calculada, el prejuicio abyecto, la intención de humillar públicamente a la mujer que había traído luz a su oscuridad, todo se volvió terriblemente claro. Aquel momento fue la gota que derramó el vaso, el punto de inflexión final en el viaje de Alejandro. El dolor dio paso a una furia fría y protectora. Finalmente, entendió la dimensión de la batalla silenciosa que Jimena enfrentaba todos los días, el peso del desprecio que soportaba con una gracia y dignidad que él nunca había comprendido por completo. Su vacilación, su intento de mantener la paz, todo eso desapareció, reemplazado por una resolución de acero. Se dio cuenta de que ya no podía darse el lujo de ser pasivo. Esa cena, que Isabel planeaba usar como un tribunal para condenar a Jimena, sería, en cambio, el escenario de su propia declaración de independencia. No solo iba a defender a Jimena, iba a redefinir su familia, sus valores y su futuro, de una vez por todas, ante el mundo que un día tanto se esforzó por impresionar. Alejandro está a punto de arriesgarlo todo para defender a la mujer que salvó a su familia. ¿Estás ansioso por ver que se haga justicia? Si crees que el amor y la dignidad siempre deben triunfar sobre el prejuicio, comenta Fuerza, Alejandro, y suscríbete al canal para no perderte el clímax emocionante de esta historia. La confrontación final está llegando y promete ser inolvidable. La noche de la cena llegó y el penthouse de Alejandro se transformó en un escenario de poder y formalidad. Miembros del consejo de administración de su empresa, las figuras más influyentes del sector financiero de México, conversaban en voz baja, el tintineo de las copas de cristal resonando en el pulcro silencio. Por fuera, Alejandro era el anfitrión impecable, moviéndose con una elegancia calculada, una sonrisa cortés en el rostro. Por dentro, sin embargo, una tormenta se gestaba. Cada segundo era una cuenta regresiva, su cuerpo tenso como la cuerda de un violín, esperando el momento exacto en que el telón se alzaría para el acto final que él mismo había preparado. Le había pedido a Jimena que se quedara tras bambalinas, lejos de las miradas curiosas, una estrategia dolorosa que la protegía momentáneamente, pero que era solo la calma antes de la batalla inevitable por el alma de su familia. El detonante fue disparado por el sonido más inocente y predecible, el llanto de un bebé.
Viniendo de la habitación de los gemelos, el lamento de Luna cortó la atmósfera controlada de la fiesta. Ximena, cuyo instinto maternal era más fuerte que cualquier orden, se deslizó discretamente por las áreas de servicio para calmar a la niña. Acunó a la pequeña en sus brazos, susurrando una de sus suaves melodías, y en instantes la paz regresó. Sin embargo, al darse la vuelta para volver, apareció por un breve segundo al final del pasillo, visible desde el comedor. Fue el momento que doña Isabel, que había llegado sin ser invitada como una reina en su propio drama, estaba esperando. Con un timing impecable y una postura teatral, se levantó, el brillo en sus ojos anunciando que el ataque estaba a punto de comenzar. Con todas las miradas sobre ella, doña Isabel levantó su copa, no para un brindis, sino como un cetro. Su voz, entrenada en décadas de 1902, dominio social, sonó clara e implacable. «Me gustaría un momento de su atención», comenzó, antes de girarse y señalar directamente a Ximena, que se detuvo, petrificada bajo la luz, con la pequeña Luna en sus brazos. «Quiero que todos vean a qué punto ha llegado la desesperación de un hombre en luto. Vean cómo esta oportunista, esta curandera de pueblo, se ha infiltrado en nuestra familia, usando sus trucos baratos para hacernos creer que es indispensable». El veneno en sus palabras conmocionó a todos, creando un silencio pesado e incómodo. Ximena sintió que la sangre huía de su rostro, el peso de cientos de ojos juzgándola, humillándola públicamente mientras ella solo cumplía con su deber de cuidar a una niña. En ese instante, algo dentro de Alejandro se rompió para siempre. El dolor, la culpa, el miedo a la opinión ajena, todo se deshizo, dando paso a una claridad feroz y protectora. No levantó la voz. Con una calma aterradora, dejó su copa sobre la mesa, el sonido del cristal contra el mármol resonando como un disparo en el silencio. Caminó firmemente a través de la sala, pasando junto a sus invitados boquiabiertos hasta llegar al lado de Ximena. Frente a todos, tomó la mano libre de ella, un gesto de posesión, de alianza, de amor. Luego, mirando a los ojos de su suegra, pero con una voz que resonó para cada persona presente, declaró: «Esta mujer no es una oportunista. Salvó a mis hijos cuando yo estaba perdido, y al hacerlo, me salvó a mí también. Trajo luz, calidez y vida a esta casa cuando solo había oscuridad y silencio. Y si su sabiduría ancestral es un truco, entonces es un bendito truco que necesito más que cualquier negocio, más que cualquier aprobación social». Hizo una pausa. Su agarre en la mano de Ximena se volvió más firme. «Ella es la persona más importante en esta casa. Y tú, Isabel, ya no eres bienvenida aquí. Por favor, retírate». El silencio que se instaló tras la furiosa partida de doña Isabel fue profundo y transformador. La cena terminó abruptamente, con los invitados retirándose con una mezcla de vergüenza y admiración. Algunos jamás entenderían la elección de Alejandro, pero otros vieron aquella noche no la caída de un CEO, sino el ascenso de un hombre de verdad. Cuando la puerta finalmente se cerró y se quedaron solos en la vasta sala, el peso del mundo pareció evaporarse. Alejandro se volvió hacia Ximena, cuyos ojos brillaban con lágrimas no de humillación, sino de una emoción abrumadora. «Perdóname», susurró, con la voz entrecortada. «Perdóname por todas las veces que guardé silencio, por no haberte defendido como te merecías». En esa petición de perdón, todas las barreras restantes entre ellos se derrumbaron. Ya no había patrón y empleada, rico y pobre. Solo había un hombre y una mujer, unidos por una prueba de fuego, cuyo respeto mutuo se había convertido en la base para algo mucho más profundo. Con las sombras del pasado finalmente disipadas, el amor entre Alejandro y Ximena floreció de manera natural e inevitable. Él se enamoró no solo de la mujer que salvó a sus hijos, sino de su inteligencia, su resiliencia y la pureza de su corazón. La animó a mirar más allá del papel de cuidadora y a perseguir sus propios sueños. Con su total apoyo, Ximena se matriculó en la universidad, sumergiéndose en los estudios de antropología para documentar y preservar las tradiciones de su pueblo. El penthouse en Polanco se transformó en un hogar vibrante, una fusión de dos mundos donde el diseño minimalista ahora convivía con textiles coloridos de Oaxaca
y el olor a cilantro y café recién hecho se mezclaba con el aroma de los libros. Juntos, crearon un santuario de amor y aceptación para Mateo y Luna, enseñándoles a hablar español y zapoteco, a valorar tanto la tecnología de punta como las historias contadas junto al fuego. La recompensa final de Alejandro no fue un nuevo contrato millonario, sino una redefinición completa de su propósito de vida. Inspirado por la sabiduría de Jimena y queriendo honrar la memoria de Sofía de una forma que a ella le habría encantado, usó su vasta fortuna para crear la Fundación Sofía Garza. La fundación no era solo un proyecto de caridad, sino una misión de vida: apoyar a madres de comunidades indígenas en Oaxaca, ofreciendo atención médica de calidad, becas para parteras tradicionales y financiamiento para la preservación de sus lenguas y costumbres. Transformó el dolor de su pérdida en un legado de esperanza, asegurando que la compasión y la sabiduría que salvaron a su familia pudieran ahora florecer y proteger a innumerables otras. La verdadera justicia de su historia no fue solo vencer el prejuicio, sino usar su poder para asegurar que la luz que Jimena trajo a su vida brillara mucho más allá de ellos. 3 años después, el sol de la tarde derramaba una luz dorada sobre el Parque Lincoln, el mismo parque que Alejandro antes veía desde su ventana como un paisaje frío y distante. Ahora estaba en medio de él, el pasto bajo sus pies, el sonido de la risa de sus hijos llenando el aire. Mateo y Luna, con casi 4 años, corrían hacia un columpio, sus pequeñas piernas moviéndose con la energía inagotable de la infancia feliz. Observándolos estaba Jimena. La serenidad en sus ojos era la misma, pero ahora estaba enmarcada por un aura de confianza y felicidad plenas. Llevaba un vestido simple y elegante que abrazaba la curva prominente de su vientre. Estaba embarazada, llevando el símbolo de la unión de sus 2 mundos. Alejandro se acercó por detrás, envolviéndola en un cálido abrazo, su barbilla descansando en el hombro de ella. Observaron a sus hijos, un cuadro perfecto de una familia forjada no por el azar, sino por la valentía de amar. Él se inclinó y le susurró al oído, la voz llena de una certeza inquebrantable: la mejor fusión que he hecho en mi vida no fue la de 2 empresas, fue la de nuestros corazones. Aquel día, al abrirte la puerta, no sabía que, en realidad, estaba abriendo la puerta a mi propia felicidad. Si esta emocionante historia ha calentado tu corazón y te ha hecho creer en el poder transformador del amor, por favor, deja un like para que pueda llegar e inspirar a más personas. ¿Crees que la bondad es la fuerza más poderosa del universo? ¿Alguna vez has presenciado un encuentro que parecía escrito por el destino? Nos encantaría leer tu historia en los comentarios. Comparte este video con alguien que necesite una dosis de esperanza y suscríbete al canal para más historias que restauran nuestra fe en la humanidad. Comenta abajo: el amor construye puentes donde existen muros. Gracias por ver y por ser parte de nuestra comunidad que celebra las conexiones que realmente importan.